Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Chesterton que dice: el mundo moderno está lleno de hombres que sostienen dogmas con tanta firmeza que ni siquiera se dan cuenta de que son dogmas. Son un poco más de las 10 de la noche. Hoy es viernes 18 de noviembre de 2022 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 89. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Pues buenas noches a todos y bienvenidos. Os recuerdo una vez más los medios de contacto a través del programa habitual o a través de la línea de teléfono 91 060 70 93. Repito, 910 60 70 93. Y hoy, bueno, pues tenemos a nuestro invitado ya preparado. Hemos empezado con un pelín de retraso, pero no pasa nada. Tenemos al padre Santiago Cantera. Buenas tardes, don Santiago. Buenas tardes, encantado de poder saludarles, de poder estar en el programa y de tener este encuentro con ustedes. Muchas gracias a usted por haber aceptado la invitación tan gentilmente y amablemente. Y bueno, pues esto es una tertulia, una mesa camilla, pues para comentar un poco, ¿no? Si le parece, en primer lugar, pues para situarnos y ponernos en situación, pues si nos puede contar un poco quién es el padre Santiago y un poco sobre usted. Sí, un poquito querían que les comente de mi persona, del Sí, monasterio. Sí, primero sobre sí, usted para situar un poco a la gente sí. y que sepan pues quién es. Bueno, yo tengo ya mis 50 años y antes de ingresar en la vida monástica hace 20 años, más de 20 años, ya 20 años y medio pasados, que ingresé en el año 2002 en la vida monástica benedictina, en la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, pues había tenido una vida normal, digamos, en el mundo, ¿no? Pues había estudiado también una carrera, Geografía e Historia, en la Universidad Complutense, y luego estaba dando unas clases como profesor en la Universidad de San Pablo CEU de Madrid. Había hecho mi servicio militar también, y bueno, pues desde niño fui advirtiendo la vocación monástica, una llamada muy fuerte del Señor a entregarlo todo a Él en una vida dedicada a la oración, a la alabanza, al trabajo, al estudio, para, eh, para poder no solo unirme a Él, sino también en esa vida de abrazo a Él, poder tener presente a toda la humanidad, a toda la Iglesia y a toda la humanidad. Y bueno, lo cierto es que, bueno, pues con dudas a lo largo de los años, con diversas posibilidades, la posible vocación también al matrimonio, pues discerniendo también con la ayuda de algunos sacerdotes, algún padre espiritual y con retiros y ejercicios espirituales, pues finalmente vi que esa llamada era clara por parte del Señor y abracé la vida monástica benedictina después de haber hecho una prueba también en la vida de los cartujos, que me atraía mucho. Esa era sobre quien se había hecho la tesis doctoral, pero vi que el Señor me llamaba a una vida monástica con un cierto apostolado externo, como el que existe en la vida benedictina. Genial. Y por ir, bueno, aproximándonos y acercando un poco más y acercándonos a eso,
poco a poco, más en círculos, porque pues la orden benedictina, ¿no? Si nos puede comentar un poco sus características, un poco en qué, eh, pues su carisma especial, un poco sobre la orden benedictina. Sí. Bueno, digo, la orden benedictina, bueno, es la orden más antigua de la historia de la Iglesia. San Benito vive entre el siglo V y el siglo VI. Su idea no era en principio fundar una orden, eso era ajeno a él. Eh, se, de hecho, bueno, pues él vivió primero como ermitaño, pero fue reuniendo discípulos y a partir de ahí, bueno, pues la regla que él escribió como norma de vida para los monjes se fue difundiendo por diversos monasterios de Europa y se fue configurando una orden con diversas congregaciones, ¿no? Hoy día la orden benedictina somos 20 congregaciones dentro de la orden que el carisma esencial gira en torno a la búsqueda de Dios, la centralidad de Dios en nuestras vidas, a partir también de la centralidad del oficio divino, de la alabanza divina, del cultivo de la liturgia, del culto de Dios, con el rezo del oficio divino, de las horas canónicas, maitines o vigilias, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, para que se levante una alabanza continua al Señor, como la de los ángeles en el cielo, y se interceda por las necesidades de la Iglesia y de la humanidad enteras. Esto en un ambiente de retiro, del cultivo del silencio, de la lección divina también, la lectura espiritual bajo la guía del Espíritu Santo, que fomenta también la vida de oración, la oración personal, el trabajo tanto intelectual como físico, ¿no? Ese ora et labora que define la vida monástica, el reza y el trabaja. De ahí, pues que también después, desde muy pronto, la Iglesia encomendase muchas veces a los monjes benedictinos algunas tareas evangelizadoras de misión. Europa fue evangelizada en gran medida por los benedictinos. La cultura y la civilización europeas occidentales nacieron del cuño benedictino, de sus monasterios donde se reunieron bibliotecas, de monjes que salieron a predicar como misioneros, que fueron llamados a las sedes episcopales, monasterios que asumieron muchas veces escuelas o hospitales. De ahí que hoy ese carisma benedictino, dentro de esa centralidad de la búsqueda de Dios, el quaere deum, y de la centralidad del oficio divino, de la liturgia, de esa combinación del ora et labora a lo largo del día, pueda presentar a su vez ciertas diferencias de carismas interiores, no internos, como puede ser, por ejemplo, congregaciones más volcadas hacia la enseñanza, algunas de América, por ejemplo, congregaciones volcadas hacia la misión, como es el caso de la de Santa Otilia en Alemania, o congregaciones como la nuestra de Solesmes o la de Boirón, que son más contemplativas, dentro de las cuales, a su vez, los monasterios a veces tienen pues también un carácter particular. Dentro de nuestra congregación de Solesmes, que prima sobre todo la liturgia y es más contemplativa, hay monasterios como el nuestro del Valle de los Caídos que, por las características del lugar donde está y de la fundación que asumió, tiene también una dimensión de apostolado externo importante. Eso es, efectivamente. Y bueno, para ir un poco cerrando el círculo y uniéndolo con el Valle, ¿no? A ver si nos pudiera contar un poco, bueno, sé que la ironía no se suele entender a veces en estos momentos, ¿no? Pero bueno, como todo el mundo sabe, ¿no? Pues el Valle de los Caídos, ¿no? Que fue creado, fue ese gran mausoleo, ¿no? Que hizo Franco para mayor gloria y alabanza de su persona, como suelo decir. Y bueno, pues para que nos contara un poco pues la realidad de cómo fue pues el Valle de los Caídos y cómo pues acabaron aquí los benedictinos, ¿no? La orden benedictina. Si nos puede comentar un poco los inicios del Valle. Muy bien, bueno, el Valle de los Caídos surge a partir de 1940 y un primer documento, un año después del término de la guerra, el propio Franco da ese documento para la construcción de un monumento que recuerde la memoria de los caídos durante la Guerra Española de 1936 al 39. A partir de ahí se irán desarrollando varias ideas, proyectos y varios documentos que van perfilando el futuro de lo que va a ser el monumento, ¿no? Cada vez perfilándolo más. Inicialmente, desde el principio,
se pensó que tuviera una dimensión claramente religiosa y inicialmente no se pensaba en los benedictinos o una orden monástica. Esta idea fue más bien tardía, a partir del año 55 aproximadamente, de cara a que los benedictinos, por una parte enlazando con la tradición y la historia europeas, pues fueran como una orden de garantía de una labor cultural, de una labor espiritual, y por otra parte también para realzar la liturgia, el culto divino de forma solemne en la basílica. La idea del Valle de los Caídos, desde el proyecto inicial, cada vez se fue orientando más y así queda claramente definido en los documentos de 1957-58 como un monumento para la reconciliación nacional después de esa guerra entre dos bandos, de una guerra en España entre dos bandos, una reconciliación nacional que se alcanzase por una parte con la presencia, o que se procurara por una parte con la presencia de una comunidad religiosa, finalmente benedictina, que a los pies de la cruz y bajo el misterio de la cruz, misterio de redención, misterio de reconciliación, misterio de paz y de perdón, orase esa comunidad, la nuestra, por la paz en España y por las almas de todos los caídos de un lado y del otro, del bando nacional y del bando republicano, cosa que hacemos todos los días. También una dimensión de reconciliación con el hermanamiento de caídos de uno y de otro lado, que se fueron trayendo desde 1959 hasta 1983, son unos 34.000 casi en libros de registro, posiblemente la cifra real es mucho mayor, y están sepultados en la basílica de uno y de otro bando y entremezclados, no es que estén unos a un lado y otros a otro. Y por otra parte también, en tercer lugar, una dimensión temporal, como se era consciente de que buena parte de los orígenes de la guerra del 36 habían tenido motivaciones de tipo económico, social, laboral, diferencias hirientes de ricos y pobres, injusticias sociales, tensiones sociales, desajustes económicos, etcétera. Para que una guerra así no se volviera a producir, se quería que se estudiase la realidad social, económica, laboral española, incluso con una perspectiva internacional, y con una amplitud intelectual de miras muy grande, pero fundamentalmente desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia, para buscar políticas que procuraran un futuro de paz y de justicia social para España. Esta es la dimensión esencial del Valle de los Caídos, esa reconciliación entre las dos Españas, esa búsqueda de paz bajo los brazos redentores de la cruz. Y otro mito también, bueno, que me gustaría a lo mejor pues, comentar un poco, ¿no? Es sobre su construcción, que se dice, se comenta, se rumorea, ¿no? Que a la hora de construirlo pues fue construido en situaciones pues prácticamente infrahumanas, que fue por prácticamente la gente se les tenía, ¿no? Como esclavos de sol a sol y en condiciones muy malas. Era un poco, si podría comentar un poco, ¿no? Sobre cómo fue pues la construcción y cómo fue todo este proceso. Muy bien, sí, esto, bueno, hay un profesor, doctor, ahora ya jubilado de la Universidad San Pablo CEU, que es don Alberto Bárcena, que ha realizado su tesis doctoral precisamente sobre la redención de penas en el Valle de los Caídos, y de ahí sacó un trabajo más breve, un resumen, los presos del Valle de los Caídos. Bueno, hay a partir de testimonios orales, vivos, escritos y de documentación, de archivo, él ha llegado a unas conclusiones que coinciden en parte con algunas que ya se conocían, pero ha llegado también pues a un conocimiento mucho mayor de una realidad, ¿no? Puede decirse como resumen que bueno, pues un sector digamos, de la política española ha creado, a partir de un dato real, que es la participación importante y numerosa de presos procedentes de la guerra del bando republicano en la construcción de las obras, por lo que era lo que se llamaba el régimen de redención de penas por el trabajo. A partir de ese dato histórico real se ha elaborado, digamos, un mito
un mito que se ha querido convertir como en verdad histórica, ¿no? Un relato historiográfico que se ha querido convertir en una verdad histórica, pero realmente es sustentada sobre un hecho real, pero tergiversada. Entonces, la presencia de presos es una realidad, pero el régimen en que vivían estos presos es otra realidad también. Venían aquí voluntariamente, se ofrecían las cárceles, muchos vinieron de la cárcel de Ocaña, porque las condiciones de trabajo aquí, muchos sabían que eran mucho más positivas que en una cárcel o en otros lugares de trabajo. La redención de penas a partir del año 1943, que es cuando comienzan a venir al Valle de los Caídos, se había aumentado mucho. Un día de trabajo equivalía a 6 días de pena, con lo cual una pena de 30 años, que era la conmutación de una pena capital, de una pena de muerte, podía quedar reducida a 5 años. También pues las condiciones de comida, de libertad de movimientos aquí era algo que todavía sorprendía más a los presos que venían, ¿no? La facilidad de movimientos dentro del valle, entre unos poblados u otros, incluso de salir hacia afuera, el régimen de comidas y el salario que recibían aquí los presos, puesto que los presos acogidos al sistema de redención de penas por el trabajo recibían un salario igual al de los trabajadores libres del ramo en ese lugar. Y aquí en estas obras eran de los más elevados que podía obtener un preso. Ese salario se repartía en 3 partes. Una destinada a gastos propios del preso que podía tener dentro del lugar donde trabajaba, porque había, por ejemplo, aquí había un economato, había a veces peluquerías en otros lugares o aquí, etcétera, esos gastos que podía tener dentro. Una segunda parte destinada al sustento de su familia, que permanecía fuera, y una tercera parte que se ingresaba en una caja de ahorros, que después, una vez que el preso recobraba la libertad, salía libre, se le daba con los intereses acumulados. Esto unido pues a otras condiciones también. Cada vez más empezaron a venir al Valle de los Caídos, al Valle de Cuelgamuros, familias de los presos a pasar una temporada con ellos, e incluso algunos pues quedaron pasando todo un verano, ¿no? Lo cual pues pues llegó a haber incluso alguna disposición de los gobernadores diciendo que esto se estaba convirtiendo en un lugar de veraneo y que había que terminar con esta situación. Después, al término, pues se dieron también viviendas de protección oficial, puesto que habían sido trabajadores. Algunos de estos presos, en principio muchos quedaron trabajando, otros marcharon de aquí al terminar, y se les dieron viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda en varios barrios del entorno de Madrid, Pan Bendito, San Blas, Fuencarral. Pues a esas casas se acogieron muchos de ellos. Esto, pues, podríamos seguir ampliando, ¿no?, con toda una serie de datos que, pues, echan por tierra, digamos, todo ese mito que se ha creado, como digo, a partir de un hecho real, que era la presencia de presos republicanos, pero echan por tierra lo que muchas veces se ha afirmado como de un régimen de esclavitud, ¿no? Podría ser discutible el que hubiera presos trabajando, presos que se les podía llamar políticos, etcétera, sobre lo cual pues también el debate está abierto, porque normalmente muchos de aquellos presos pues habían sido habían tenido delitos de sangre también durante la guerra. Toda esta cuestión, en cualquier caso, refleja que no es lo mismo lo que el relato, que hoy se ha convertido en oficial y que se está difundiendo, con lo que fue realmente la realidad, ¿no? Como digo, don Alberto Bárcena pues tiene algunos vídeos en YouTube y conferencias, audios también, donde explica muy bien toda esta realidad. Aparte del libro, en YouTube se pueden encontrar vídeos y audios que explican toda esta realidad. Sí, así es. Me gustaría también, dado que muchas de las personas que pueden estar escuchándonos o que más adelante puedan escucharlo en
en el podcast, en la versión grabada, pues puede que, bueno, son personas ciegas, entonces, y algunas de ellas probablemente por de nacimiento, ¿no? Entonces, si nos pudiera hacer una fotografía sonora, ¿no? Contarnos exactamente, pues, qué hay, en qué consiste, si nos pudiera hacer una descripción de cómo es el Valle de los Caídos para el que no lo haya podido ver. El Valle de los Caídos, fundamentalmente, podemos decir que se define a nivel constructivo por tres elementos, tres grandes edificios, dentro de un marco natural pues maravilloso, en un valle que es el Valle de Cuelgamuros, rodeado por un circo de montañas dentro de la Sierra de Guadarrama. Era un lugar en el que prácticamente no había vegetación, se hizo una repoblación muy notable, fundamentalmente con pino, como era lo propio de la época, pero también en algunos lugares se plantaron otros árboles representativos de la diversidad vegetal de las diversas regiones de España. Porque se quería que fuera como un resumen, ¿no?, también un poco de lo que era la realidad española. En ese marco natural de enorme belleza y cuya riqueza también de fauna ha ido creciendo incluso con los años, es un espacio natural protegido. No pertenece al Parque Nacional de Guadarrama, pero sí está en zona protegida adyacente, pues ha ido aumentando la fauna animal, sobre todo en estos momentos, incluso a veces un poco de superpoblación de jabalíes, de corzos y ciervos, y bueno, pues otros muchos animales salvajes y también aves rapaces, ¿no? Desde águilas milanos hasta buitres, que ha ido creciendo su número en estos años. E incluso se sabe a nivel terrestre, pues también en esta zona, no exactamente en el valle, pero sí próximos, de algunos muflones, un tipo de cabra montesa pues que se ha expandido en algunas zonas de España con un interés cinegético para la caza, y también la presencia de algunos lobos solitarios, muy poquitos y más, no aquí directamente, aunque alguno ha penetrado, pero sí en esta zona. Así que una riqueza vegetal muy grande, ¿no? Vegetal y animal. Y en ese marco de montañas elevadas, al pie del Monte Abantos, que separa el Valle de los Caídos de San Lorenzo del Escorial. El Valle de los Caídos, o Valle de Cuelgamuros, pertenece al término municipal de San Lorenzo del Escorial. Hay otro pico, el Pico de la Naranjera, que prácticamente lo separa de la provincia de Ávila. Es un espacio muy grande que va bajando. El monasterio está situado a 1.300 metros de altura. Bueno, pues dentro de ese espacio hay un risco, un montecillo que destaca, que es el Risco de la Nava. Y dentro de él se horadó uno de los tres elementos constructivos más significativos, que es la Gran Basílica, la iglesia subterránea de 262 metros de longitud, formando un crucero en la parte justo donde se sitúa el altar. Está en la misma vertical del pico del Risco de la Nava y de la gran cruz que se erige por encima. Ahí está situado el altar. Hay una imagen preciosa de un Cristo en la cruz, un Cristo crucificado, todavía vivo, en un momento de oración al Padre. Todavía no tiene la lanzada en el costado, curiosamente no tiene corona de espinas. Es un rostro de una dulzura enorme en un momento de oración al Padre, quizá pidiendo el perdón para sus verdugos. Y bueno, pues esta basílica subterránea es una majestuosidad enorme la que tiene. La nave central son 18 metros, a sus lados hay varias capillas dedicadas a diversas advocaciones de la Virgen, y tienen finalmente en la parte última es donde está situado el coro. El elemento constructivo de la basílica, excavada dentro de la roca, dentro de la montaña subterránea. La basílica es la iglesia más larga del mundo, tiene el reconocimiento del récord Guinness. Sobre ella, sobre el Risco de la Nava, el segundo gran elemento constructivo es la cruz monumental, también la más grande del mundo, también reconocida por el Guinness, 150 metros de altura,
y en la base hay unas imágenes de los 4 evangelistas con sus 4 símbolos, los cuatro signos, ¿no? El ángel de San Mateo y los 3 animales de los otros, el águila de San Juan, el toro de San Lucas, el león de San Marcos, y encima un grupo representado en masculino de las virtudes cardinales. La cruz, 150 metros de altura, 47 metros tiene los brazos de la cruz, se podrían superponer 6 camiones o 6 autobuses ahí. Es una cruz ligeramente flexible, tiene una oscilación para evitar que el viento la aparta o los terremotos, aunque no es zona sísmica, igual que los grandes rascacielos, tiene una oscilación que no se percibe a simple vista, porque si fuera rígida es cuando se podría caer. Y el tercer gran elemento constructivo son los edificios que hay en la parte posterior, por detrás de la cruz. Si en la parte delantera, la entrada a la basílica, hay un espacio semicircular porticado, una exedra que se dice en arquitectura, de entrada a la basílica, en la parte posterior, a 1.300 metros de altura, 60 metros más alto que la basílica, está un gran edificio, 2 grandes edificios, o 3, mejor dicho, ¿no? Forman parte dos como uno y otro como otro, de un estilo un poco neoescurialense, neoherreriano, recordando un poco al Escorial, que son el monasterio benedictino, la escolanía de los niños cantores y la hospedería, la gran hospedería externa para personas que quieran alojarse unos días aquí con nosotros. Y entre ellas hay una gran lonja, un gran espacio, alrededor está todo porticado, con unos jardines amplios de césped y algunos arbolitos y 2 estanques. Estupendo. Pues si le parece hacemos una breve pausa de 1 minuto y volvemos ahora mismo. Muy bien, de acuerdo. Muy bien. Porque bueno, dentro de ese enorme apostolado y actividades variadas, pues una de ellas también es la escolanía. Si nos puede contar un poco pues los objetivos, el motivo de esta impresionante actividad. Sí, la escolanía es un colegio de niños cantores, nació en 1958, un poco después que la abadía, unos meses después, con algunos precedentes ya también de una experiencia educativa benedictina a lo largo de los siglos y recientemente en la abadía de Silos desde 1881-84 aproximadamente, cuando se restauró la vida benedictina en Silos, en la abadía castellana burgalesa, que es la casa madre de la abadía del Valle de los Caídos. Y también sobre el modelo de la escolanía de Montserrat. La finalidad principal de la escolanía es la solemnidad de la liturgia, solemnizar la liturgia.
sobre todo en la Santa Misa. La Santa Misa conventual de 11 canta todos los días la escolanía de martes a domingo, porque el lunes cierra el monumento a las visitas del público. Y bueno, en algunas otras ocasiones también hay algunos otros actos litúrgicos. Además de esto, la escolanía también ha ganado fama nacional e internacional a través de conciertos en diversos lugares de España y en el extranjero. Algunas de sus últimas salidas en los años recientes han sido, por ejemplo, a Polonia, Croacia y Bosnia-Herzegovina, Alemania, Francia, Bélgica, Ucrania en 2020, el Principado de Andorra este mismo año y más antiguamente también algunos otros países como Suiza o Francia en muchas ocasiones se ha ido allí o también, por ejemplo, Japón en 1966 o 69, ahora dudo exactamente en qué año. La finalidad, por lo tanto, de la escolanía es fundamentalmente litúrgica. Es para desarrollar un canto litúrgico con el que dar gloria a Dios, fomentando sobre todo el canto gregoriano, de una larga tradición en la Iglesia latina, en la Iglesia romana, un canto que nace sobre fundamentos anteriores entre finales del siglo VIII e inicios del IX, y es el único coro de niños capaz de cantarlo incluso con las notaciones paleográficas más antiguas. Además de esto, también se canta fundamentalmente polifonía a varias voces, polifonía sacra. Y también a estos niños se les forma en el aprendizaje de instrumentos. Además de esto, es un colegio escolanía. Tiene el reconocimiento de los estudios oficiales, actualmente desde tercero de primaria hasta tercero de ESO, y algunos cursos superiores se han venido desarrollando en los últimos años también en algún colegio del exterior, pero se quiere ir ampliando estos cursos para completar hasta los 18 años, de cara a que los niños salgan plenamente formados, con una formación espiritual, humana, académica, musical, lo más firme y mejor posible, y bueno, pues abierto a su vez también a que si brotan vocaciones se puedan cultivar vocaciones a la vida monástica, pero siempre abierto a lo que bueno, pues lo que Dios quiera de cada niño, ¿no? Pues algunos de estos antiguos niños han sido después monjes, la mayoría en cambio pues bueno, pues han abrazado la vida seglar, ¿no? Así que tiene esta finalidad principalmente litúrgica y por lo tanto es una finalidad a la que van añadidas también una formación integral como personas en estudios, en música y en vida espiritual. Bueno, pues tenemos también por aquí algunos amigos. Voy a darles paso, voy a abrir el micrófono para que puedan compartir. Mariluz desde Toledo. Ahí está Mariluz. Buenas noches. Le agradezco mucho que esté aquí don Santiago y actualmente está abierta la hospedería del Valle de los Caídos o hay actividades al público o cómo está. Sí, muchas gracias. Actualmente está abierta. Estuvo cerrada durante año y medio con motivo de todo pues lo que afectó el COVID y dada pues que también la normativa relativa al COVID a los establecimientos hosteleros iba cambiando casi de un día para otro, pues fuimos retrasando la reapertura hasta octubre del año pasado, octubre de 2021. Desde entonces está reabierta, tiene mucha actividad para personas, familias o grupos que vengan aquí con diversas actividades, normalmente grupos religiosos en su mayor parte, a veces también a lo mejor algún grupo de alguna universidad o de algún colegio. Bueno, pues hemos tenido en años anteriores al COVID, estuvimos organizando tandas de ejercicios espirituales. Ahora mismo no las estamos organizando, aunque sí ha habido algún grupo en ocasiones que nos ha solicitado unos ejercicios espirituales, impartir unos ejercicios espirituales y los hemos acogido e impartido. Entonces, normalmente ahora, pues sobre todo son eso, personas individuales o
familias o grupos que vienen también por su cuenta para bueno, pues tener aquí unos días de retiro o de actividad. Y luego además existe también una hospedería interna para varones que quieran residir unos días compartiendo nuestra vida. Está más en la parte del edificio de la Escolanía. Es menos conocida quizá, es más pequeñita, pero responde pues más también un poco al estilo más primigenio de la hospitalidad benedictina, aunque esta hospitalidad benedictina ha tenido también una gran amplitud a lo largo de los siglos, ¿no? A partir de ahí pues surgieron también hospitales, hospicios. Bueno, está reabierta la hospedería externa con un número alto de plazas, sobre todo los fines de semana suele estar bastante llena, pero bueno, hay fines de semana que es más posible coger plaza y desde luego entre semana también. Muchas gracias, Mariluz. A ver, Carmen. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches. Muy rápido Buenas porque noches. ya me había avisado. Buenas noches, que mañana tiene que madrugar y esto nos daría para mucho. Hemos lanzado, al anunciarle a usted en el programa, un número de cuenta para ayudar, pero no al Patrimonio Nacional, que ese ya se encargará de cobrarnos los impuestos, sino para ayudar a la congregación. No sé si será real, como sabe usted que por las redes tantas cosas salen. Si a usted le parece, me va a mandar el número de cuenta para que contraste, a ver si efectivamente coincide con el que está circulando por las redes, y así hacérselo llegar a las personas interesadas para que si de alguna manera le podemos ayudar concretamente a la congregación. Pues se lo agradezco sinceramente. Lo que pasa que en este momento no lo tengo yo a mano. No, da igual. Padre, ya me lo mandará usted por WhatsApp cuando pueda, y si no ya se lo recordaré yo. No hace falta que lo diga usted ahora. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias. Sí, porque en la página web de la abadía lo tenemos también, donde se pueden hacer los donativos, y en concepto donativo monjes benedictinos. Creo recordar que es en CaixaBank, pero el número de cuenta pues ahora mismo efectivamente no lo sé. Sí. Yo el número de cuenta no le he trasladado en la nota, que todos los viernes suelo mandar una nota por WhatsApp, pero lo que sí me gustaría pues es preguntarle, como no ha ido saliendo, bueno, pues os pregunto en qué formas no se podría ayudar y colaborar con el Valle, dado la situación actual que todos sabemos, ¿no?, que está un poco revuelta. ¿De qué formas pues podríamos colaborar, ayudar? ¿Qué iniciativas podría haber? Bueno, pues muchísimas gracias. Pues miren, lo primero de todo, siempre desde luego la oración, ¿no? Es el arma más poderosa del cristiano, y nunca somos conscientes de la fuerza que puede tener la oración, porque muchas veces los frutos no los vemos así, los hechos como evidentes, pero muchas veces se hacen evidentes a pesar de todo, ¿no? Y luego, pues también es bueno dar a conocer las actividades que aquí se realizan, dar a conocer la existencia de nuestra Escolanía, que es una obra educativa, cultural y social de un gran relieve, y la asistencia también a los actos litúrgicos en la basílica, fundamentalmente la misa. Bueno, pues el poder venir a la hospedería, como preguntaba antes esta señora Mariluz también, el dar a conocer la existencia de esta hospedería, y bueno, pues que también en ella se pueden pasar unos días de tranquilidad. Bueno, estas son algunas de las ideas posibles, ¿no?, para poder colaborar, dar a conocer el Valle de los Caídos, dar a conocer la labor de la comunidad benedictina, y colaborar con nuestra labor aquí para que podamos continuar con ella. Eso es, cursos de retiro, a lo mejor si alguien necesita pues un alojamiento donde poder realizar retiros, congresos, convivencias y demás actividades, pues también podría ser un lugar estupendísimo. Sí, desde luego, en la hospedería cuenta además con instalaciones muy adecuadas para ello. Claro. Tenemos Pablo Garrido, también está por aquí. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches, encantado de saludarle. Igualmente. Hay una pregunta que me gustaría hacerle, pero es un poco polémica y no se la voy a hacer, era sobre el episcopado. Pero sí le voy a hacer otra
en torno a un libro que me regaló un amigo que tengo pendiente de leer, pero que trata sobre la hispanidad, ¿no? La hispanidad. Es así, es Sí, correcto, ¿no, don Santiago? sí, Entonces, luces de la hispanidad se llama, sí. exactamente, exactamente. Entonces, claro, ¿usted cree que el, eh, vamos a ver, replantear de nuevo cómo se produjo el Imperio Español, la hispanidad, el traslado de la cristiandad a América, rescatar la verdad histórica, nos serviría para hacerle frente al globalismo actual, a la polaridad de de esta hegemonía que nos quieren imponer a nivel mundial sobre la inversión de valores que intentan introducir en la sociedad. No sé Sí, si... sí, desde luego yo creo que sí, ¿no? La hispanidad es un universalismo de signo cristiano y de signo clásico y cristiano, a diferencia de este globalismo que rompe con lo particular y que es una imposición de un pensamiento que rompe con la tradición. La hispanidad bebe del cristianismo, bebe de la tradición griega y romana y bebe sobre todo del alma del cristianismo católico. Y de ahí que es capaz de, reconociendo la particularidad de cada pueblo, al mismo tiempo darle un sentido de universalidad, de auténtica fraternidad cristiana. Y desde luego, bueno, pues uno de los objetivos claros del globalismo actual desde hace ya mucho tiempo es desestructurar Hispanoamérica, desestructurar el sentido de la hispanidad, es deshispanizar y descatolizar las sociedades americanas, no solo las americanas, pero principalmente porque es el ámbito de forma más extensa y más perdurable en el tiempo se desarrolló la huella y la labor de España. De ahí que es importante efectivamente el poder recuperar todo lo que son los grandes valores de la hispanidad y una labor en la que además es bonito porque actualmente, y además con los medios actuales de YouTube, por ejemplo, están surgiendo pues muchas iniciativas con canales en YouTube de grupos hispanistas no solo de nuestro lado del océano, de España, ¿no? de la vieja España, las viejas Españas, sino también de todo lo que fueron las nuevas Españas de ultramar, desde América, incluso desde Filipinas y Guinea, pero fundamentalmente desde América, y algunas iniciativas incluso a veces muy fuertes, y también desde el punto de vista editorial y de conferencias. Bueno, pues quizá alguno de los escritores más recientes, más conocidos, que está desarrollando una labor muy significativa en este aspecto es Marcelo Gullo, autor argentino, pero al lado de él pues pueden destacar otros desde el ámbito de estos también de libros que escribe o de canales de YouTube como Rafael Aita de Perú, que bueno, pues se ha presentado, ¿no? como el Capitán Perú para hacer también simpática y atractiva esta visión auténtica de lo que es el Perú y del conjunto de la hispanidad entre los niños y las generaciones jóvenes del Perú. Y como ellos, pues muchos otros están surgiendo iniciativas muy atractivas y de una enorme belleza y de una garra enorme frente a esta imposición del globalismo y frente también a toda la expansión nueva de las ideologías de cuño marxista a través del Foro de San Paulo, que están expandiéndose mucho por Hispanoamérica. Entonces hay esperanza, ¿no, don Santiago? Yo creo que sí, la esperanza es una de las virtudes teologales, es propia del cristiano, una esperanza de signo trascendente, de signo sobrenatural, como virtud infusa de Dios, que nos infunde, que nos da, que es pura gracia.
y siempre el cristiano tiene que tener esta esperanza, ¿no? Incluso en los momentos de cruz, de dificultad, de oscuridad, de ver todo, que parece que todo se hunde, bueno, sabemos que además siempre el triunfo definitivo será de Cristo, pero además en cada momento en que se vive, siempre al lado de todo lo malo, que muchas veces parece que es lo que resalta más, lo que hace más ruido, pues también hay mucho bueno, y que quizá crece sin hacer tanto ruido, pues crece como el grano de mostaza, ¿no? No hace quizá tanto ruido, pero realmente germina, crece y da frutos. Muchas gracias, don Santiago. Encantado, muchas gracias. Así es. Pasa que pues a veces en esta sociedad, ¿no?, que nos ha tocado un poco vivir, que parece que está todo en contra y además con tantas falsedades, ¿no? Con tanta tergiversación de la historia, manipulación, pues como habéis dicho, ¿no?, a la hora de llegar a América, de cómo fue todo esto ¿no?, de la colonización y demás, del propio pues, Valle de los Caídos, de tantos mitos basados, como comentaba, ¿no?, en algún pequeño detalle histórico, como a partir de ahí pues lo han ido acrecentando, ha ido creciendo una bola y no siendo del todo fiel a la verdadera realidad, ¿no? Y como pues a veces estamos siendo pues esta dura batalla, este combate, pues estamos siendo pues atacados, ¿no?, por muchas diversas partes, cuando pues a veces da rabia, ¿no?, que la verdad está ahí, pero a veces es difícil, ¿no?, pues como difundirla o como pues comentarla y hacerla ver, ¿no?, a la gente. No sé cómo se podría un poco pues dar más luz, ¿no?, a la verdadera historia y a todo esto. Bueno, desde luego, pues yo creo que es importante leer, es importante formarse, es importante a su vez, pues facilitar también el que la autenticidad, la verdad de la historia se difunda a través también, pues, de la promoción de conferencias, de entrevistas, de vídeos, de audios. Bueno, es importante en toda la medida de lo posible acoger lo que existe, formarse y por otra parte impulsar también el que otros se puedan formar, ¿no?, a través, pues como digo, de este tipo de iniciativas. Pues muchísimas gracias. No sé si Carmen quiere comentar algo más. Vamos terminando, que tampoco quiero No, robarle más nada tiempo. más. Ya es tarde y no queremos agradecerle mucho esa disponibilidad que ha tenido para atendernos y esta noche a estas horas. Y nada, espero su noticia sobre ese particular de economía, que sí lo vamos a difundir para que las personas que queramos colaborar con la comunidad. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Carmen, también encantado. Muchas gracias, Padre Santiago, por habernos acompañado con nosotros este rato que se ha pasado volando. Y bueno, que estamos ahí por la Comunión de los Santos, pues bueno, estamos ahí apoyando en las pocas iniciativas que podemos, cada uno desde su lugar. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias también a usted, a todos, y también por esta oportunidad de poder dar a conocer un poquito más nuestra vida, nuestra orden, nuestro monasterio, nuestra comunidad, nuestra labor aquí, lo que es el Valle de los Caídos. Muchísimas gracias por este rato también tan agradable de poder compartir todo esto con ustedes. Muchas gracias a todos. Que paséis una buena semana. Os recuerdo que el próximo viernes pues volveremos a estar aquí con otra temática interesante. Los métodos de contacto habituales a través de WhatsApp en el 91 0 60 70 93 y a través de correo electrónico en ciegosenelmundo@arturofernandez.es. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.